Detrás de cada gran operador del crimen o de la corrupción suele existir una trama de apoyo, personas encargadas de esconder recursos, simular operaciones, firmar escrituras y figurar como dueños de bienes para que el verdadero beneficiario permanezca en las sombras. En el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, esa estructura estuvo integrada por su círculo más cercano, familiares directos, amistades de absoluta confianza y colaboradores leales. Ellos aparecieron como titulares en documentos notariales, aceptaron figurar en registros públicos y concentraron propiedades millonarias mientras afirmaban que todo se había adquirido conforme a la ley. No se trata únicamente de un político señalado por corrupción, sino de una red familiar y de confianza que terminó implicada en uno de los presuntos fraudes más relevantes de Campeche, con un dato inquietante: hasta hoy, ninguno de ellos ha pisado prisión. Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, de 78 años, es la madre de Alejandro Moreno Cárdenas. Durante gran parte de su vida permaneció lejos del escrutinio público. Sin embargo, cuando su hijo ascendió primero al Senado y luego a la gubernatura de Campeche, su nombre comenzó a surgir en escrituras, padrones de propiedad y protocolos notariales. De acuerdo con indagatorias de la Fiscalía Estatal, Yolanda Cárdenas aparece como propietaria de al menos 8 inmuebles ubicados en zonas de alta plusvalía. Entre ellos, 3 dentro del exclusivo fraccionamiento Lomas del Castillo, el mismo complejo donde se localiza la mansión valuada en 128 millones de pesos atribuida a Alito. Una de esas propiedades fue expropiada en septiembre de 2025 por el gobierno de Laida Sansores para edificar la Universidad Rosario Castellanos. Los registros indican que dichas adquisiciones se realizaron entre 2008 y 2015, justo en el periodo en que su hijo ejercía como senador y, posteriormente, como gobernador. El problema central es la falta de correspondencia entre esos bienes y los ingresos conocidos de Yolanda. No tuvo actividad empresarial relevante, no heredó fortunas ni registró premios extraordinarios. Según peritajes de la Fiscalía, el origen del dinero se encuentra en su hijo. Los inmuebles se habrían pagado con recursos de Alejandro Moreno, pero se inscribieron a nombre de su madre para ocultar el verdadero flujo financiero y evitar alertas por enriquecimiento injustificado. Esta modalidad, el uso de prestanombres, es una de las prácticas más frecuentes en esquemas de lavado y corrupción. El político evita figurar como propietario y recurre a familiares o personas de absoluta confianza. Un caso especialmente documentado es el de un terreno de gran tamaño en Lomas del Castillo inscrito a nombre de Yolanda Cárdenas. En la escritura se declaró una compra por una cantidad muy inferior al valor real del mercado. Peritajes posteriores concluyeron que el precio reportado representaba menos de un tercio del valor comercial de entonces. La explicación radica en el vínculo entre las partes. El vendedor era una empresa ligada a un colaborador cercano de Alejandro Moreno. La operación fue, en esencia, una simulación diseñada para reducir impuestos y disimular el origen del dinero. Cuando la Fiscalía intentó interrogar a Yolanda Cárdenas, ella optó por no declarar. Sus representantes legales argumentaron edad avanzada y problemas de salud. Hasta la fecha, no ha sido procesada. En declaraciones públicas, Alejandro Moreno ha defendido a su madre, sosteniendo que las propiedades se adquirieron con ahorros familiares y que las acusaciones forman parte de una persecución política. Sin embargo, la documentación revisada por las autoridades describe otra narrativa: una madre utilizada para encubrir patrimonio ilícito, convertida, consciente o no. Empieza de un fraude de gran escala. El dilema ético es evidente: la ley considera responsable a quien presta su nombre para ocultar delitos, pero procesar a una mujer de 78 años vinculada a un político con poder resulta complejo. Precisamente por eso, sostienen los investigadores, las propiedades se pusieron a su nombre. El hermano menor de Alejandro Moreno, Gabriel Emigdio Moreno Cárdenas, siguió un camino distinto. Sin trayectoria política relevante, se desenvolvió en el sector privado, principalmente en actividades de construcción e inmobiliarias. No obstante, a partir del ascenso de su hermano al poder, su patrimonio creció de forma difícil de explicar. Investigaciones oficiales lo señalan como titular de al menos 6 inmuebles en Campeche, adquiridos mayoritariamente entre 2012 y 2017.
Entre ellos figuran terrenos, locales comerciales y un departamento en una de las zonas más exclusivas de la capital estatal. Lo revelador no son solo los bienes, sino las condiciones de las operaciones. En diversos casos, Gabriel adquirió propiedades por debajo del valor de mercado. Los vendedores, a su vez, eran empresas que posteriormente obtuvieron contratos públicos durante el gobierno de Alejandro Moreno. En un ejemplo concreto, Gabriel compró un terreno a bajo precio y, meses después, el gobierno estatal anunció una obra pública que incrementó de forma exponencial el valor del predio. A los pocos años, el terreno fue vendido con una ganancia millonaria. Este patrón se repitió, lo que sugiere acceso a información privilegiada proveniente del propio gobernador. Además de las propiedades, empresas vinculadas a Gabriel obtuvieron contratos gubernamentales durante ese periodo. Aunque la ley impide que familiares directos del gobernador participen en licitaciones, la estructura se habría eludido registrando compañías a nombre de socios, mientras él conservaba el control real. Cuando periodistas cuestionaron estas relaciones, Gabriel argumentó que sus empresas ganaron por méritos técnicos. Sin embargo, solicitudes de transparencia revelaron procesos con mínima o nula competencia. Hasta ahora, tampoco ha sido procesado. Si hay alguien que conoció a fondo los movimientos inmobiliarios de Alejandro Moreno, ese fue Juan José Salazar Ferrer. Arquitecto y amigo cercano desde hace más de 2 décadas, no solo diseñó construcciones en Lomas del Castillo, incluida la mansión principal, sino que actuó como intermediario clave en múltiples operaciones. Las indagatorias señalan que aparece como propietario de al menos 12 inmuebles, varios expropiados en 2025. Documentos muestran compras, desarrollos y ventas a precios incongruentes con el mercado, lo que apunta a simulaciones donde Salazar Ferrer habría prestado su nombre. Los peritajes también detectaron transferencias bancarias significativas entre Salazar Ferrer y empresas vinculadas a Alejandro Moreno durante varios años, por montos desproporcionados para servicios profesionales comunes. Además, su despacho obtuvo contratos públicos durante la administración estatal, sumando decenas de millones de pesos. Para los investigadores, su rol fue central, conocía notarios, estructuras y mecanismos para que las operaciones no generaran alertas inmediatas. Al ser citado, se acogió a su derecho a no declarar y presentó recursos legales. Tampoco ha sido procesado. Dentro del aparato gubernamental, Claudio Cetina Gómez ocupó un papel determinante. Como jefe de la oficina del gobernador, 2015-2019, controlaba agenda, accesos y autorizaciones. Aparece como propietario de varios inmuebles adquiridos durante ese periodo, pese a un salario que no explica el valor de los bienes. Las compras se realizaron a precios bajos y con vendedores vinculados al mismo círculo. Testimonios periodísticos lo señalan como coordinador de pagos a notarios y enlace con empresas fachada. Varias compañías usadas en las transacciones resultaron inexistentes en sus domicilios fiscales, un patrón típico de lavado de dinero. Cetina Gómez también niega irregularidades y no ha sido procesado. A más de 3 años de iniciadas las investigaciones, la Fiscalía ha documentado decenas de propiedades, operaciones sospechosas y peritajes que apuntan a simulación. Sin embargo, ninguno de los presuntos cómplices ha enfrentado juicio. Las razones, sostienen analistas, se concentran en 3 factores: poder político, recursos legales y complicidad sistémica. Mientras Alejandro Moreno conserve influencia, su red permanece protegida, los amparos y recursos dilatan procesos, y avanzar contra todos implicaría exponer notarios, funcionarios y entidades financieras. La impunidad de los operadores envía un mensaje peligroso: la lealtad política puede imponerse a la ley. Así, la corrupción se normaliza y se hereda. Esta es la historia de Yolanda Cárdenas, Gabriel Emigdio, Juan José Salazar Ferrer y Claudio Cetina Gómez, 4 actores que, por distintas vías, habrían facilitado el esquema patrimonial de Alejandro Moreno. 4 nombres que, hasta hoy, no han rendido cuentas. La pregunta final no es solo si el político enfrentará un juicio, sino si su red completa lo hará. Mientras eso no ocurra, la justicia seguirá siendo una promesa incumplida.